Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar este tiempo pidiéndole la dirección a nuestro Señor y que su palabra nos bendiga y que podamos escuchar su voz sobre todas las cosas. Que podamos escuchar su voz y que sea Él en nosotros haciendo su obra. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das hoy, Señor, de venir a tu palabra, Dios. Y Padre amado, Señor, queremos pedirte primeramente perdón, Señor, por nuestros pecados, mi Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, Señor, perdón, Padre amado, Señor, por toda falta que hayamos cometido, Señor, contra ti, mi Dios. Límpianos, Señor. Purifícanos, Padre amado, Señor, y que podamos escuchar la voz de Cristo, mi Dios, cada día en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, tú nos hablas, Señor, y queremos oír tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Oramos por Carolina, por Paola, por Ricardo, por Alex, Señor, y por cada uno de los jóvenes, mi Dios, de nuestra congregación, los que no han podido estar, que hace un tiempo no se conectan, por los que aún en ningún momento, Señor, ha podido participar también, Señor. Oh Padre amado, abre sus ojos, Señor, y en medio de todo lo que viven, Señor, que se acerquen a ti, Señor, que se humillen ante ti, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en sus vidas, mi Dios. Gracias te damos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y queremos iniciar el tiempo de hoy adorando a nuestro Señor. Sabemos que no es solamente un canto, sino que en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida, que debemos adorar a nuestro Dios. Y queremos tener este canto, aunque probablemente algunos no lo conozcan, podamos meditar en estas palabras, dándole gracias al Señor y pidiéndole que Él sea nuestra visión, que Él sea nuestra luz, que Él sea nuestro pastor, que nos guíe en cada momento, día y noche. Así que la alabamos en el nombre de Jesús. Amén.
Así sea, Señor. El Señor nos conduzca a las alturas, que nos conduzca por medio de su palabra y que nos conduzca a ver su presencia y poder deleitarnos en Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicia. Y hoy comenzamos con el tema de que Dios nos habla. Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Y qué pensamos nosotros de acuerdo a este título? ¿Será que Dios me está hablando? ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios? ¿Dios a mí me ha hablado en algún momento? ¿Conozco yo de su sabiduría? Y quiero, para empezar, leer algunas citas de la palabra de Dios. Y quiero ir al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, que nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, vemos que la sabiduría de lo alto es pura, es benigna, es amable, es llena de misericordia, da buenos frutos y en ella no hay hipocresía ni incertidumbre. Ciertamente esa pureza todo creyente la tiene y es genuina. Es la motivación que hay en el creyente, es la motivación que hay en su corazón. El creyente tiene integridad espiritual y tiene integridad moral. Es pacífica porque es promotor de la paz. Es amable, pues en el creyente se muestra una persona dulce, una persona razonable y una persona que está dispuesta a someterse a toda clase de maltrato. No vela por sus propios intereses, sino por los demás. Tiene una actitud humilde, amable y tranquila. Y no hay en ella ningún pensamiento de venganza. Es benigna porque obedece los parámetros de Dios. Es llena de misericordia porque muestra interés y preocupación por los que sufren dolor y penalidades. Y también en sí tiene esa capacidad de perdonar con rapidez. Y también veamos que en 1 Juan 2:20 nos dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? La unción del Santo es el mismo Espíritu Santo que viene sobre el creyente. El Espíritu Santo que nos guarda del error. Es Cristo mismo que imparte su Espíritu Santo al creyente. Y Él es el que nos ilumina y nos libra de todo engaño. Él es el que nos guía como creyentes a conocer todas las cosas. Entonces, cuando yo tengo la unción del Espíritu Santo, conozco todas las cosas. Conozco hacia dónde tengo que dirigirme. No ando deambulando, estoy seguro. Nos dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Qué interesante. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es igual cuando nosotros venimos de un día de trabajar y nos quitamos la ropa, nos despojamos de la ropa. ¿Por qué? Porque está sucia. Así mismo debemos quitarnos y librarnos ¿de qué? De todo pecado. ¿Para qué? Para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Para poder recibir esa palabra de Cristo.
¿Cuántas veces nosotros hemos venido delante del Señor a un tiempo como hoy lunes, a un tiempo de adoración y de culto como un domingo, sin habernos preparado para ese tiempo, sin habernos arrepentido de nuestros pecados, sin haber pedido al Señor por ese deseo enorme de escuchar su voz, de estar delante de Él junto a otros hermanos? Hoy nuevamente el Señor nos habla y nos dice, cada vez que vamos a tener un tiempo, debemos prepararnos, debemos rendirnos delante de Dios para poder escuchar esa voz que nos está hablando. Porque yo no puedo estar viviendo una vida de pecado, ya habiendo escuchado la palabra y a donde Él me dirige y yo desechándola. No, yo me debo rendir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Así que, como decíamos en un inicio, oramos al Señor para que haya arrepentimiento en nosotros y para que aceptemos con humildad, como nos dice 1 Santiago 1:21, la palabra que Dios ha sembrado, la palabra que Dios ha implantado en nuestro corazón. La palabra de Dios es la que nos trae salvación. Y esta palabra es la misma que nos trae sabiduría. Y esta sabiduría es la que nos trae el temor de Dios. Entonces es nuestro principio y fin. Es nuestro alfa y omega. Dar reverencia a Dios y apartarnos del mal. Si recordamos Job 28:28, que dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Somos sabios cuando tenemos temor del Señor. Cuando tenemos temor del Señor, nos apartamos de las cosas que son malas, de todo lo que no proviene de Él. Dice Oseas 14:9, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces, ¿quién es sabio para que entienda? ¿Y quién es prudente para que lo sepa? Los caminos de Jehová son rectos. Los caminos de Jehová son justos. Los caminos de Jehová son perfectos. ¿Quiénes van a andar por él? Solamente los justos. Mas el rebelde caerá en ellos. Mas el rebelde desechará la palabra. Mas el rebelde buscará ocupar su tiempo en otras cosas. Mas el rebelde vivirá una vida para sí mismo. Y en 2 Timoteo 3:15 nos dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Las escrituras son ¿qué? Son la fuente de la sabiduría. Las escrituras ¿a quién apuntan? Apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Ellas nos revelan la necesidad de tener fe en las promesas de Dios. Recibimos salvación a través de ellas, pues ellas tienen el poder para llevar a las personas a reconocer su pecado y su necesidad de justificación en Cristo, porque solo Cristo nos justifica, porque solo Cristo trae redención a nuestra vida. La palabra es la salvación y esta es traída por el Espíritu Santo mediante la enseñanza y el uso de su palabra. Así que queremos dar inicio a este tiempo de hoy, conociendo que Dios nos habla. Y si tenemos una nueva vida en Cristo, debemos obedecer, no debemos desechar su palabra, porque el que nos habla es Dios. El que nos habla es el Señor. Entonces, ¿qué nos dice
2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia. Nos dice 2 de Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia, que la Biblia es ¿qué? Es inspirada por Dios. Y en su opinión, ¿qué quiere decir inspirada? Para ustedes, ¿qué significa que la Biblia es inspirada por Dios? Dios utilizó hombres para escribir la Biblia. Ciertamente, Dios utilizó hombres, los hombres fueron instrumentos de Dios para escribir la Biblia. Y debemos estar claros que no hubo hombres inspirados, sino que la escritura es inspirada por Dios. Lo que no quiere decir que la escritura es precisa, que la escritura es, literalmente se dice, respirada por Dios, exhalada por Dios. Y solo las escrituras son inspiradas. ¿Quién es el que habló? Dios es quien habló. Y por eso nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y queremos leer algunos pasajes, como Romanos 7:12, que dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Vemos que la palabra de Dios es santa, el mandamiento es santo, y que toda su obra es justa y buena, y que es verdadera. Primera de Timoteo 1:15 nos recuerda también, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, la palabra de Dios es fiel y digna. La palabra de Dios. Esa palabra es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Y qué hermosa es la palabra. Qué hermosa es la palabra, porque es Dios el que nos habla. Es Dios el que la inspiró. Y como vemos en Jeremías decía que él solo era un muchacho, que él era un joven. Vemos en el capítulo 1, versículo 9, que Jehová entonces, ¿qué hace? Extiende su mano, toca su boca y dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios nos da su palabra. Dios es quien nos habla. En Gálatas 3:8 dice, Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de él. Las escrituras en sí son la palabra de Dios y se identifican como la palabra de Dios. Por eso que Primera de Pedro 4:11 nos dice, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Y las escrituras no pueden ser alteradas. Y en Apocalipsis 22, 18, 19 se nos dice a través del apóstol Juan, dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra y la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas, las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, si toda la escritura es inspirada por Dios, ¿podría existir errores en ella? ¿Qué piensan? Efectivamente no. Efectivamente la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante. Y fue inspirada en Dios y Dios es el único ser perfecto.
Así es, exactamente. Dios es el único que es perfecto, santo y justo. Dice que sus caminos son rectitud. Él es Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Entonces tenemos la plena seguridad, tenemos lo más grande de este mundo, lo más grande del universo. No que Él haya sido creado, sino que Él es el creador. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de nuestra vida. Y queremos ver en qué manera se diferencia la Biblia con otros libros. ¿En qué manera se diferencia la Biblia con otros libros? Y que vayamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué nos dice la palabra? Y veamos de qué manera se diferencia la Biblia con otros libros. La palabra de Dios. Dijo el hermano. Adelante, Ricardo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Y en base a este versículo, ¿qué es la diferencia de otros libros? Y es viva y eficaz. Exactamente. La palabra de Dios no tiene comparación con ningún otro libro. La palabra es la palabra de Dios. Es más que un libro. Es la palabra inspirada de Dios. Y esta palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Y dice que es más penetrante que toda espada de dos filos. O sea, que la palabra de Dios penetra mucho más que una espada de dos filos. ¿Y qué alcanza a partir? Dice que parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Mucho más allá, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo la Biblia puede servir de espada en nuestra vida? Y ciertamente, como vemos en el pasaje, ella dice que corta y penetra. Ella dice que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Entonces ella pone en descubierto en cada uno de nosotros cualquier superficialidad que nosotros tengamos en nuestras creencias. Ella pone al descubierto incluso cualquier intención falsa que yo tenga. La palabra de Dios, ella suministra a nuestra vida alimento espiritual y consuelo al que es creyente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida en sí. ¿Y cuál es el propósito de la Biblia para nosotros? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Ella nos alimenta espiritualmente. Y vayamos a primera de Pedro 2:22. 2:2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Un pasaje que hemos visto anteriormente. Hermano, Dígame. ¿puedo leerlo en la versión Dios habla hoy? Claro, adelante. Ok, gracias. Dice,
como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Con qué se nos compara la Biblia cuando leemos este pasaje? Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nos habla de, recordamos a ese niño recién nacido. Cuando el niño está recién nacido, cuando se levanta de dormir, ¿qué es lo que más desea ese niño? Alimentarse de esa leche materna, ¿no? Él no quiere saber más nada, él no quiere saber de que lo carguen, de que quiere jugar, no, él quiere alimentarse. Y el Señor y Pedro, en este pasaje, 1 Pedro 2.2, nos habla de que deseemos, como niños recién nacidos, su palabra, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, ¿con qué es comparada la Biblia? Es comparada con el alimento. Es comparada ciertamente con un alimento. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces comemos al día? Una vez. 3 veces. 3 veces. ¿Y cuántas veces no picamos algo en el día? Eso sí no lo dejamos de hacer. Ni 3 golpes de comida y si hay merienda, mucho mejor. Pero entonces, ¿qué nos pasa con la palabra de Dios? ¿Por qué? Si vemos en la palabra claramente que debemos desearla como niños recién nacidos, no hay ese deseo en nosotros. Hay deseo de todos, menos de venir a las Escrituras. Y ciertamente es peligroso, porque un creyente no debiera descuidar su relación con el Señor, el conocer más del Señor. Eso lo podemos decir de un incrédulo que no tenga ningún ánimo de ir a la palabra, que quiera hacer de todo menos ir a la palabra. Eso ciertamente es un incrédulo. Pero un creyente debe desear, así mismo como un niño recién nacido, la palabra de Dios, porque con ella crecemos para salvación, porque con ella crecemos para salvación. Entonces, ¿qué pasaría si un cristiano descuida la lectura de la Biblia y la estamos comparando con un alimento? Cuando un niño es pequeño y no se alimenta, ¿sufre de qué? De desnutrición. Y probablemente, y hoy día mueren miles de niños al día por desnutrición. Entonces, ciertamente, si un creyente no se alimenta de la palabra diariamente, no va a tener crecimiento, va a estar desnutrido. Entonces, pareciera más que esto de una vida de que no me alimento de la palabra, pareciera más una actitud de una persona que todavía es incrédula, que todavía no tiene ese deseo, ni ha venido, ni ha escuchado la voz de Cristo. Porque cuando vamos a la palabra, encontramos pasajes que son de aliento para el creyente y que debe ser nuestros deseos. Cuando Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. Y Job nos habla
un hombre recto, que nos dice la palabra y temeroso de Dios. Dice que él nunca se separó de los mandamientos del Señor Jehová. Y dice que él guardó las palabras de Dios más que el mismo alimento. O sea, prefería, era su deleite mantenerse y guardar la palabra de Dios más que cualquier alimento. Salmo 119, 16 nos dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hay regocijo en la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Que es como que wow. Y debemos orar al Señor por eso, para que tengamos ese sabor, ese deleite en nuestro paladar. Que sea más dulce que la miel su palabra a nuestra boca. Y Jeremías 15, 16 nos dice: cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Es interesante, ¿no? Cuando descubrí tus palabras. Cuando hay esa obra del Señor en el hombre pecador, en la cual por gracia somos salvos, por el don de la fe, que es un don de Dios. Y conocemos esa palabra de Dios, esa palabra santa y justa. Ahora ellas son nuestro gozo y la delicia de nuestro corazón. La Biblia también nos guía en nuestro caminar. La Biblia es nuestra guía. Como leímos a un inicio, que la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia también es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Y lo vemos en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿con qué se compara la Biblia? Según este pasaje que hemos leído, ¿con qué se compara la Biblia? Dice que se compara con una lámpara. Con una lámpara. ¿Y para qué nos sirve una lámpara, Ricardo? Para alumbrar. Para alumbrar. Cuando estamos en un momento donde no hay luz, ella nos ilumine, para que ella nos guíe en nuestro caminar. Ciertamente hoy vivimos en una época de confusión, donde hay muchos maestros falsos y donde hay muchas personas que nos quieren aconsejar. Ahora, ¿cómo sabremos quién de ellos tiene la verdad? Y para eso el Señor nos dio las Escrituras, para conocer la verdad, para alumbrar nuestras mentes, para poder tener discernimientos y ayudarnos a nosotros a poder evaluar los consejos que recibimos de otras personas. Y tenemos esa capacidad de discernir lo que es correcto delante de Dios. La palabra de Dios nos proporciona iluminación para que andemos sin tropezar, para que andemos en ese camino recto. Entonces, le hago una pregunta. ¿Es la Biblia la autoridad final en tu vida? La Biblia es la autoridad en mi vida. Entonces, cuando yo lo digo, tengo que saber que estoy hablando delante del Señor. Y obviamente tengo que pedirle al Señor su dirección. Porque si no... Ya viéndolo así como ley. ¿Ah?
Dígame. Así como ley de nuestra vida, cuando dice autoridad. Cuando es la autoridad es que yo me rijo por ella. Ella es la que me dirige en todo. Ella lo que me manda, yo obedezco. Entonces, ciertamente, muchas veces sabemos que por diferentes circunstancias no obedecemos. Entonces, si yo reconozco la Biblia como autoridad en mi vida, es una resolución de querer vivir para Dios. Y por ende tengo que pedirle al Señor que me guíe a poder ver esos errores que cometo cada día y a poder vivir para Él. A poder rendirme ante Él y que Él sea el que corrija, el que me redarguya, el que me instruya y el que me capacite para ser un hombre que viva para Él, que viva para su gloria, en la cual yo me someto al señorío de Jesucristo. Entonces, vamos a leer este pasaje de Hechos 17, capítulo 17, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Ahí lo tenemos en pantalla. Hechos 17. Uh-huh. El que está ahí en la pantalla, ¿no? Sí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es. Vamos a Pablo y a Silas, llegando a Berea, entran a la sinagoga y nos dice que estas personas en la sinagoga de Tesalónica eran más, que estas personas que estaban en la sinagoga en Berea eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Y dice que recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, que prestaron atención. Pero ¿qué hacían? Dice que escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo hablaba era tal como cual lo decía la palabra. Entonces, nosotros estamos escudriñando la palabra cada día. Esta es la costumbre que tenían los creyentes de Berea y que es una costumbre digna de imitar. Debemos escudriñar las escrituras nosotros, cada uno de nosotros. Debemos ir delante de Él y debemos ir a su escritura. Entonces, ¿qué han sentido al leer la Biblia ustedes? ¿Sienten que el Señor les ha tocado su corazón? ¿Sienten que el Señor está haciendo esa obra en ustedes? ¿Han podido reconocer su verdad? ¿Cómo le está yendo con capítulos? Un día a diario, si le están haciendo. ¿Están compartiendo esta palabra? Yo no la estoy compartiendo ahorita mismo con nadie, hermano. Es necesario, es vital para nosotros el poder compartir la palabra. Lo que están aprendiendo, no debemos quedarnos con eso. Debemos transmitirlo, debemos compartirlo. Entonces, quiero nuevamente animarles que si hasta el día de hoy no están leyendo regularmente su Biblia, comiencen nuevamente.
Comience nuevamente y comprométanse delante del Señor a leer un capítulo diario de la Escritura. A leer un capítulo diario de la Escritura. No menospreciemos, hasta el no leer, no es solamente el no escucharla, sino hasta el no leerla, es menospreciar la palabra de Dios. Y el Salmo 119:11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ciertamente, si yo no leo la Escritura, no sé cuáles son los dichos del Señor que tengo que guardar en mi corazón para no pecar contra Él. Entonces, estamos guardando sus dichos en nuestros corazones. Dios nos está hablando. Y Dios nos está dirigiendo hacia allá, a que guardemos sus dichos en nuestro corazón. La palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente, muchachos. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer. Y como vimos en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, la Biblia nos ayuda ¿a qué? A crecer. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esa palabra que dice redarguir es la que nos dice que el Señor nos reprende cuando pecamos. Nosotros tenemos la necesidad y la urgencia de dejarnos guiar por la palabra de Dios, porque solamente por ellas seremos enteramente preparados, o sea, estaremos capacitados para toda buena obra. Sepámoslo, la palabra de Dios es suficiente. Y es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos un poquito de esto, un poquito de lo otro y un poquito de aquello. No. Solamente la palabra de Dios. Las escrituras son suficientes. Son la verdad. Es la palabra de Dios. Y muchas veces podemos pensar, ay Señor, pero cuánta fe me falta. Y recordamos el pasaje de Romanos 10:17, que nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante. El oír por la palabra de Dios. Entonces, notemos algo, que aquí no nos dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, sino que la fe proviene de oír, y ese oír ocurre a través de la palabra de Dios. O sea, que debemos escuchar algo para poder tener fe. Pero ese algo solamente lo podemos escuchar a través de la exposición de la palabra. Y ahorita mismo nos podemos estar preguntando, ¿qué es eso que debemos oír para que podamos ejercer fe? Y la respuesta nos lo da el mismo pasaje en el versículo 14, cuando dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y cuando vemos la segunda pregunta en el versículo 14, que dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El texto literalmente lo dice de esta manera: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Cambia. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escuchar entonces? Para creer en Cristo,
El hombre tiene que escuchar la voz de Cristo. O sea, no es solamente ni que yo escuché la palabra de Dios y ya creo, no. Tengo que escuchar la voz de Cristo para poder tener fe en Él. Tengo que escuchar su voz. Tengo que escuchar su palabra para poder escuchar la voz de Cristo. Para entonces, ¿qué? Tener fe. Y por la fe, ese arrepentimiento y ese reconocimiento de que Él es Dios y de que yo soy un simple hombre. Y el Señor en su palabra en el libro de Lucas 10, versículo 42, le responde a Marta diciendo, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ella escuchó la voz de Cristo. Ella se sentó. Ella reconoció que lo que ella necesitaba era Jesucristo. Ella reconoció que lo que ella necesitaba era oír la voz de Cristo, porque solamente por medio de ella conocemos la verdad. Solo por medio de ella conocemos la palabra de Dios. No es lo mismo leer la palabra o escuchar la palabra que escuchar la palabra que Cristo habló. Entonces, la verdad es que para tener fe necesitamos escuchar la voz de Cristo. Y recordamos el pasaje que en unas clases anteriores nos aprendimos de memoria, que decía que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, eso es lo que necesitamos, escuchar la voz de Cristo. Cuando vamos a la palabra, vemos que la palabra se conforma por 66 libros y que está dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros y que se encuentran divididos de la siguiente manera. La ley o el Pentateuco, que es a partir del libro de Génesis a Deuteronomio. La historia de Israel, que es de Josué a Esther. Los libros de poesía, que es de Job a Cántares. Y los libros de profecía, de Isaías a Malaquías. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, de los cuales en los primeros 4, que son los evangelios, nos hablan de la vida de Cristo. En el libro de Hechos encontramos que el crecimiento de la iglesia, la obra del Espíritu Santo. Y después de Hechos empieza Romanos, empiezan las epístolas, que son de enseñanza, hasta llegar a Judas. Y por último, un libro de profecías, que es el Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes se memorizaron los primeros 14 libros del Antiguo Testamento? A ver. Yo me lo sé, hermano. Adelante, pues. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónica. Así es, gracias al Señor, gloria a Dios, gracias al Señor. ¿Y quién tiene
el pasaje a memorizarnos. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17, que lo hemos visto a lo largo de este tiempo. Toda la escritura es inspirado por Dios. Inspirada por Dios. y útil para Redarguir e instruir en justicia. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si sabemos esto, ¿cómo no ir a la Escritura? Es inspirada por Dios. Ella nos enseña, ella nos reprende, ella nos corrige, ella nos instruye. ¿Para que qué? Para que el hombre de Dios esté totalmente capacitado para toda buena obra. Entonces, la Escritura debemos escucharla. Debemos escuchar la voz de Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nos habla de esa bienaventuranza, de una promesa que hay en aquel que lee, que oye la palabra de esta profecía, de aquel que guarda la palabra de Dios, reconociendo y sabiendo que la venida de Jesucristo está cerca. Entonces, ¿cuánto más nosotros no debemos salir cada día? Mi comida, mi primera comida debe ser la palabra de Dios. Mi segunda comida, la palabra de Dios. Mi tercera comida, la palabra de Dios. Mi merienda, la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos estudiarla. Cuando vamos a la palabra de Dios, debemos ver el pasaje que estamos leyendo y tomamos nota del pasaje que estamos leyendo. Tomamos nota qué me impresionó más del pasaje. Observamos y vemos cuál es la idea principal del pasaje. ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significan en mi vida? ¿Qué Dios habló en ese momento y qué Dios me está hablando a mí que va a ser lo mismo que habló desde el principio? Debemos sacarle provecho a cada vez que vamos a la Escritura, sabiendo que hay mandatos que obedecer, que hay ejemplos que seguir, que hay pecados que evitar, que tenemos promesa, que tenemos una salvación, que tenemos el mayor tesoro, a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios debemos meditarla. Y recordamos en Josué 1:8 que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere Dios enseñarnos al leer este versículo? ¿Cómo debemos nosotros poner en práctica este pasaje en nuestra vida? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Pidámosle al Señor, como dice el Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas.
La palabra de Dios debemos memorizarla. El próximo lunes debemos todos sabernos el versículo de memoria. Es importante cumplir con esta responsabilidad que tenemos, porque la atesoramos en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Y también debe ser nuestra oración esta, que podamos ser como el salmista cuando en el Salmo 19:97 nos cita: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Que amemos la palabra del Señor, que amemos su ley para meditar en ella. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Y esa debe ser una oración que debemos tener cada día también, Señor. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmo 119:77. En la palabra de Dios está nuestro regocijo. Y me regocijaré en tus mandatos, los cuales he amado. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Y que nuestra alabanza sea el Señor de la palabra. Salmo 56:10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Si nuestra vida es en Cristo, debemos permanecer en su palabra. Y Jesús nos dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced en mí, permaneced en nuestro Señor Jesucristo. Y debemos obedecerla. Por lo cual debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y debemos resumir con nuestras propias palabras este versículo. ¿Estoy siendo hacedor de la palabra o estoy solamente siendo oidor de la palabra? Engañándome a mí mismo. ¿Estoy siendo verdaderamente hacedor de la palabra? Hermano, Dígame. cuando se dice hacedores, así como ponerla en práctica o compartirla. Asimismo, ponerla en práctica, aplicarla a nuestra vida. Y cuando la aplicamos a nuestra vida, viene también el impartirla. Y eso lo vamos a ver en Esdras. Y leamos Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Antiguo Testamento. ¿Lo leo yo, hermano? Sí, adelante. Dice, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así es. Entonces, leyendo este pasaje, ¿qué hizo Esdras con las escrituras? ¿Qué nos dice este versículo que Esdras hizo? Primeramente, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Dice, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Así sería, esa sería la primera. Inquirió. O sea, que él primero estudió la palabra.
antes de emprender una vida de obediencia. Él estudió para obedecer la palabra. Y después de inquirió, ¿qué sería? Para cumplirla. Y después que la inquirió, la estudió, ¿ahora qué hace? La aplica a su propia vida. Lo que decías hace unos segundos, Ricardo. Entonces, Sí. nosotros inquirimos en la palabra, primero la estudiamos para escuchar la voz de Cristo que nos habla, para entonces poder obedecer por medio de esa obra que Él hace en nosotros. Nos sometemos a ella, entonces la aplicamos a nuestra vida. Porque dice, para cumplirla. ¿Y la tercera cuál sería? Para después enseñarla. Para después enseñarla. Voy a la palabra, la aplico a mi vida y luego la enseño. Y todo este actuar viene de la mano de Dios, viene de la obra de Dios en nosotros. Entonces no dejemos de meditar en la palabra. Y hemos leído muchos pasajes de la Escritura que nos llevan a ver qué es la palabra de Dios y a saber que Dios está hablando a nuestra vida. Entonces es necesario nuevamente, aprovechando este tiempo que el Señor nos ha dado, venir delante del Señor, reconociendo nuestra falta, nuestra debilidad. Y si no vemos estas cosas que hoy hemos escuchado, volvámonos a Cristo y pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, que escuchemos su voz, que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, que nos limpie nuestra maldad y que sea su palabra vivificada en nuestro corazón para entonces nosotros poder inquirir en ella, poder obedecerla, poder aplicarla y poder enseñarla. Así que queremos cerrar este tiempo de Dios en oración por cada uno de ustedes, por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno de los jóvenes que hoy no pudieron estar presentes y por aquellos que estamos viendo en estas imágenes que tenemos tiempo de no saber de ellos también. Así que primeramente le damos gracias a Dios por su vida y le pedimos en oración por cada uno de los que estamos viendo en estas imágenes. Si nos puede dirigir a la en oración, por favor. Amén. Amantísimo Dios, Señor, que estás en los cielos, Señor, que estás bajo todo control de todo lo que pasa en este mundo, Señor. Sí, Señor. Damos gracias, Señor, por ese tiempo, Señor, que nos has dado, que nos has regalado, Señor, para mirar, para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque nos ha mostrado en esta sesión de hoy, Señor, qué es tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, como dice tu salmo, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor, que nos alumbra, Señor, para caminar en caminos que hoy, Señor, quizás sean demasiado oscuros, Señor. Pero allí está tu palabra, Señor, que tú has puesto, Señor. Gracias por eso. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, de Carolina, Señor. Gracias por la mejoría de la salud de su madre, Señor. Gracias por nuestro hermano Luis, por Ricardo, Señor, por Paola, Señor, por los que no han estado, Señor, hoy por X o Y motivo, Señor. Bendice a mis hermanos. Señor, este lunes bendigamos, Señor, estudiados, Señor, aprendiéndonos el pasaje que se nos asigna, Señor. Y, Señor, pon en nosotros, Señor, leer tu palabra día a día, Señor, para que, Señor, este sea nuestro alimento diario, Señor. Y así como deseamos muchas cosas, Señor, también deseemos, Señor, leer tu palabra, Señor, para poder crecer, Señor, para poder, Señor, seguir entendiendo tus mandamientos, Señor, para seguir entendiendo tu carácter. Ayúdanos, Señor, en esta disciplina, Señor. Que no desmayemos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que, Señor, podamos seguir creciendo, Señor,
honrándote, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Señor, permite, Señor, que el próximo lunes, Señor, todos nos podamos reunir, Señor, para así, Señor, seguir escudriñando, leyendo tu palabra. Sí, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre de tu amado Dios Jesús, Señor. Amén. Amén.